Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la tercera fase de EIGRP, calculando las mejores rutas. Atentos. Cuando un router recibe un mensaje completo de actualización, agregará toda la información de topología recibida en su tabla de topología y luego deberá pasar algunas de estas rutas o todas a su tabla de enrutamiento. A ver, un router puede recibir varias rutas apuntando a una misma red y en este caso, el router deberá elegir la mejor ruta para instalarla en su tabla de enrutamiento. Por otro lado, si el router recibe solamente rutas apuntando a redes individuales, entonces dicho router instalará cada una de estas rutas en su tabla de enrutamiento. La fase de calcular las mejores rutas tiene sentido solamente cuando existe más de una ruta apuntando al mismo destino. Entonces, vamos a aprender cómo EIGRP calcula la métrica de una ruta para que al final este protocolo seleccione como mejor ruta aquella con la métrica más baja. Recuerdan que con OSPF podríamos predecir fácilmente la métrica de una ruta simplemente teniendo a mano el diagrama de la red y conociendo el costo de las interfaces. Pues esta predicción es bastante difícil de lograrla cuando se trata de EIGRP, porque este protocolo utiliza una ecuación matemática y una métrica compuesta que hacen muy difícil predecir el valor exacto de la métrica. Cuando hablo de métrica compuesta me refiero a varios componentes que pueden intervenir en la ecuación matemática para obtener la métrica de una ruta. Por defecto, EIGRP integra dos componentes en la ecuación. Estos componentes son ancho de banda y retraso. El resultado de esta ecuación será un valor entero y representará la métrica de la ruta. Existen también otros componentes que pueden integrar la fórmula, como son la carga de una interfaz y la confiabilidad de la misma. También podemos incluir en este paquete a la unidad máxima de transmisión, MTU, asociada a la ruta. Sin embargo, estos componentes son raramente utilizados y lo más común que encontraremos será una ecuación integrada solamente por el ancho de banda y el retraso de una ruta. A pesar que en la vida real raramente o quizás jamás tengamos que utilizar esta fórmula para calcular a mano la métrica de una ruta, es importante conocer la fórmula que emplea un router para calcular la métrica de la ruta. Cuando no se le ordena explícitamente al router que integre los demás componentes en la fórmula para el cálculo de la métrica, entonces este hará uso de la ecuación que integra por defecto solamente dos componentes, el ancho de banda y el retraso. La fórmula es la siguiente. En esta fórmula, el término en el denominador representa el enlace con ancho de banda más bajo en la ruta. El valor de este componente está representado en kilobits por segundo. Por ejemplo, si el enlace con el ancho de banda más bajo en una ruta es de 10 megabits por segundo, entonces estos 10 megabits por segundo equivalen a 10.000 kilobits por segundo. Por lo tanto, esta primera parte de la fórmula nos da como resultado 1000. El otro término de la fórmula, retraso acumulativo, se refiere a la suma de todos los valores de retraso de todas las interfaces de salida de la ruta. La unidad utilizada para este elemento en la fórmula es, atento a esto, decenas de microsegundos. Utilizar el ancho de banda más bajo le permite a EIGRP evitar rutas con los enlaces individuales más lentos, los cuales usualmente son los enlaces con mayor congestión. Y utilizar la sumatoria de retrasos para cada enlace en la ruta también le indicará a EIGRP qué rutas evitar, porque una ruta con mayor número de enlaces presentará mayor retraso que otra ruta con menos enlaces. Así que, tomando en consideración estos dos puntos claves, EIGRP elegirá la mejor ruta con un poco más de balance que OSPF, por ejemplo. En el próximo video continuaremos hablando de esta tercera fase y aplicaremos la fórmula para calcular la métrica en una topología de ejemplo. Hasta entonces.